Entonces, para garantizarle a usted el derecho, porque evidentemente yo no puedo permitir que siga una actuación penal observándose o obligándolos a hacer unas solicitudes probatorias en ese momento, dado el antecedente que se tiene en esta actuación penal. Señor defensor, le concedo el uso de la palabra a efecto de que de manera muy precisa fundamente su solicitud y ahí sí entonces paso a decidir su solicitud de nulidad a través de un auto interlocutorio susceptible de los recursos de ley. Tiene, Gracias, señoría. de 10 minutos para tal efecto. Gracias, señoría. Señoría, la defensa, con base en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, de manera respetuosa solicita que, en virtud a las falencias de defensa técnica que se advirtieron en el inicio de esta audiencia preparatoria el 20 de febrero del 2024, solicita que se rehaga en su totalidad la presente diligencia. Esto, señoría, como quiera que, una vez escuchado el audio del inicio de la presente audiencia, se advierte una falta de defensa técnica idónea, que como bien lo sabemos es un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que expresamente prescribe el derecho a la asistencia jurídica de un abogado en el proceso penal. Así también lo prevén varias normas que se integran a la Carta en virtud del bloque de constitucionalidad, particularmente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, así como el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972. El fundamento, señoría, de esta solicitud se contrae a que mi patrocinado careció de una defensa técnica perita en el proceso penal Ley 906 de 2004, generando fallas mayúsculas en ese aspecto, que incluso fueron detectadas por el director de la audiencia en los albores de la misma. Los hierros detectados desnudan es la dubitación y quizá la falta de destreza de mi antecesor en este tipo de audiencias cuando realiza reparos al descubrimiento en una etapa posterior a la que correspondía. El director de la audiencia del 20 de febrero, en el minuto 37.2.03, indica que advierte 5 falencias, y las falencias, señoría, inician desde, dice aquí las 5 falencias. La primera dice, hizo observaciones al descubrimiento probatorio en una etapa posterior a la misma, en este caso en la enunciación, es decir, que las falencias de defensa técnica no se contraen al momento procesal donde su señoría inicialmente retrotrajo la audiencia preparatoria, sino que es desde el inicio. Igualmente indicó el señor juez en segundo plano que el señor defensor no indicó testigos de acreditación para los documentos privados. Tercero, no hay claridad en las solicitudes probatorias, pues si eran pruebas de referencia, no se cumplió con la carga argumentativa, como tampoco si eran testigos para impugnar credibilidad. Cuarto, no hizo juicio de pertinencia del resto de los documentos. Quinto, se le brindó la palabra para la oposición de las pruebas de la Fiscalía y sustentó el decreto de sus pruebas nuevamente. Es decir, señoría, que no es solamente un estadio procesal el que está afectado, sino es toda la audiencia preparatoria. Incluso, señoría, mírese que antes, en el punto tercero, que detecta una de las irregularidades el señor juez, en el punto tercero, que hay una irregularidad, dice, no hay claridad en las solicitudes probatorias, pero antes de las solicitudes probatorias, dice, no indicó testigo de acreditación para los documentos privados, señoría. Es decir, que si nosotros aceptáramos que retrotrajeran la audiencia preparatoria, las solicitudes probatorias, hay falencias en la enunciación, porque el mismo juez, director del despacho, el 20 de febrero detectó ya esas falencias. Es decir, que si se toma un remedio en una etapa de solicitudes probatorias, la defensa quedaría maniatado a un descubrimiento defectuoso y obviamente pues eso redundaría en el ejercicio de defensa técnica
en desmedro pues de mi patrocinado. Entonces, señoría, los hierros pues que afloran, considera la defensa, son diáfanos porque se observa que el defensor que me antecedió pues carecía tal vez o le faltaba pericia, habilidad, por cuanto solicitó una serie de testimonios que al final terminaron siendo de referencia. Y obviamente esos testimonios pues fueron los que él enunció. Y cuando se hacen solicitudes probatorias, señoría, pues esas solicitudes probatorias están maniatadas a la enunciación. Por eso, señoría, pues al no cumplir el señor defensor que me antecedió con esa carga argumentativa adecuada y suficiente para la solicitud y también pues en enunciación, terminó pues dando al traste con los pedimentos probatorios. De las actividades y omisiones de la defensa que se describen, se advierte, señoría, que no es un lapsus, ¿no? Que eventualmente haya incurrido el togado que me antecedió, sino que pues se nota, lo digo de manera respetuosa, quizá la incapacidad de articular la petición de pruebas a la estrategia defensiva, el desconocimiento pues de las posibilidades que ofrecían una enunciación acorde pues a la estrategia defensiva, y pues obviamente hay un incumplimiento ostensible de no solamente de denunciar, sino de solicitar pues las pruebas como se ha observado. En contraste, señoría, en ciertos eventos la Corte ha encontrado que el silencio y la pasividad no constituyen un mecanismo defensivo previamente ponderado, sino que responden a la falta de pericia y cuidado del abogado, es decir, no obedecen a una estrategia, sino al completo desinterés del abogado que cree cumplir con su deber. Recordemos que en cuanto a los contornos básicos y la forma como se desarrolla el proceso penal, la Corte Constitucional ha señalado que una defensa técnica, sea pública o privada, comprende la especial diligencia del profesional del derecho, quien debe asumir un compromiso serio y responsable que, abre comillas, no puede limitarse a los aspectos meramente procesales o de trámite, sino que requiere implementar todas aquellas medidas y gestiones necesarias para garantizar que el sindicado ha tenido en su representante a alguien apto para demostrar jurídicamente, si es el caso, su inocencia. No justificar en debida forma, señoría, pues, o bueno, no adelantar, digamos, en debida forma la audiencia preparatoria, incluso pues desde la enunciación o de los medios de conocimiento, y también pues de las solicitudes probatorias en términos de conducencia, pertinencia y utilidad, pues considera la defensa que no es otra cosa que el desentendimiento de la defensa técnica, de la importancia pues de la audiencia preparatoria, del juicio oral e incluso de la trascendencia pues del derecho de defensa en esta dinámica adversarial. La Corte Suprema de Justicia, señoría, ha advertido pues que la falta de aptitud del abogado en la solicitud de pruebas en el curso de la audiencia preparatoria genera por sí misma una vulneración inadmisible al derecho de defensa por cuanto, abre comillas, impide que la verdad declarada en la sentencia sea el resultado de la confrontación de las tesis de dos adversarios, imponiéndose así la única ventilada en el juicio que, obviamente, es acusatoria. De esa manera, la inefectividad de la defensa material prácticamente anula las posibilidades de controversia y por esa vía se desvirtúa el fundamento epistemológico de un sistema procesal de corte acusatorio como el colombiano. Refulge entonces, señoría, como una verdad de apuño, las protuberantes fallas en la defensa técnica que trastocan groseramente el derecho fundamental de defensa técnica en esta audiencia que se inició, no solo en parte de la audiencia preparatoria, sino en su todo, como se dejó constatado por el juez e incluso por las demás partes intervinientes en esa audiencia. En sintonía pues con la jurisprudencia constitucional, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que para el cumplimiento de los deberes y atribuciones especiales de la defensa, artículo 125 de la Ley 906 de 2004, aun cuando el abogado goza de autonomía científica, amplitud de investigación y libertad de expresión,
El modelo colombiano de enjuiciamiento impone a la defensa una actitud proactiva y diligente en el desarrollo y concreción de las labores inherentes a su función. Por esto, la Corte no ha vacilado en declarar la nulidad de aquellos asuntos en los cuales la gestión del abogado es absolutamente pasiva en detrimento de los intereses del sindicado. El principio del contradictorio de la defensa consiste en la búsqueda dialéctica de la verdad material por las partes dentro del proceso judicial, para lo cual al procesado se le faculta para que por medio de un defensor calificado atienda y contradiga los hechos y las pruebas que fundan la imputación y acusación que se le hacen. Esto significa que dichas funciones del acusado en la etapa de juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentra científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una sentencia de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales. Bajo ese entendido es claro que el derecho a la asistencia letrada pretende evitar es precisamente lo que sucedió en el asunto que nos ocupa la atención, evitar desequilibrios entre los contradictores que generen como resultado la indefensión del acusado. Lo óptimo desde la óptica adversarial es que las partes en contienda se opongan mutuamente a las pretensiones sustentadas del contrario, pero para ello ambas partes deben contar con las pruebas necesarias y los intervinientes con el conocimiento y la destreza según el rol que cumplan. Finalmente, el derecho a la asistencia calificada en este caso debe tenerse como cercenada porque en concreto se releva determinante de indefensión, puesto que su estatus fundamental se redujo al simple acompañamiento de un abogado cuyo papel fue simplemente formal y cuya actuación pues, redundó en una manifiesta ausencia de asistencia efectiva. Además, por mandato expreso, el director del despacho debe efectuar la vigilancia y corrección de las garantías y derechos fundamentales del acusado, tal como los prescriben los artículos 138.2, 138.6 y 138.3 y viden, obligación que también incumbe a la agente del Ministerio Público según el artículo 277.7 de la Carta Política y del Código de Procedimiento Penal, artículo 111, literal F, que fue precisamente el control que se ejerció en la audiencia de febrero de este año cuando se resolvió relevar del cargo al abogado antecesor. Conforme con lo anterior, es claro que la defensa técnica comprende no solo una dimensión formal referida a la existencia de un defensor acreditado, sino real y material, de modo que se desplieguen actos positivos para velar efectivamente por los intereses del procesado, como en el caso subyúdice, ha quedado plenamente acreditado la falta de defensa técnica. Por lo tanto, señoría, solicito se sirva a invalidar la actuación para que se rehaga en su totalidad la audiencia preparatoria en aras de que mi patrocinado tenga un juicio justo, artículo 2 superior, en donde aflore la justicia material y no formal, artículo 228 y viden, donde la verdad real se construya a partir de la confrontación de la tesis de dos adversarios y no solo la del ente persecutor. Y nuevamente, señoría, recordar pues que las falencias que detectó el señor director de la audiencia el 20 de febrero son evidentes que no se circunscribió a la etapa donde inicialmente su señoría consideró rehacer la audiencia, sino que fue desde el inicio. Él indica la primera irregularidad, observancia al descubrimiento probatorio. En ese orden de ideas, señoría, la defensa de manera respetuosa, pues, reitera la solicitud que se sirva a invalidar la presente actuación de la audiencia preparatoria y que se rehaga en su totalidad. Eso sería todo, señoría. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra para que se pronuncie sobre la solicitud realizada por la defensa. En igual condiciones, 10 minutos. Gracias, señora juez. La fiscalía brevemente debe decirle que no está de acuerdo con esta solicitud de nulidad, toda vez de que la considera una maniobra dilatoria y así como lo dice el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal en actuaciones procesales, usted como juez de conocimiento ha corregido ese acto irregular no sancionable con nulidad que se presentara en febrero del año 2024 en la audiencia preparatoria.
y la Fiscalía cumplió con su carga en dicha audiencia y no se había aún terminado, culminado la etapa preclusiva pues de dicha audiencia para ahora la defensa pretender que también la fiscalía sea pues inmersa en esta solicitud que él hace. Si considero que usted en la corrección de acto irregular le está dando la oportunidad a la defensa, siendo bastante garante para que haga sus solicitudes probatorias y desde allí es que se debe de iniciar nuevamente esta diligencia. Estoy, gracias. Gracias, señora fiscal. Señor procurador, con la misma finalidad, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. La defensa ha indicado en su pretensión de nulidad la violación al derecho de defensa, indicando precisamente la falta de defensa técnica. Y efectivamente eso es un punto que no tiene discusión, señora juez. Tanto su señoría como las partes presentes en esta diligencia, a través del audio de la audiencia anterior, se pudo verificar que indudablemente el abogado defensor no tenía esa habilidad para desempeñar y desarrollar la audiencia preparatoria debido a que se presentó fallas técnicas en el manejo del sistema penal acusatorio. Sobre el tema no hay discusión, señora juez, se pudo evidenciar por las partes al momento de desarrollo de la referida audiencia preparatoria. Si ellos así, señora juez, si hay falencias en la defensa técnica, pues lo correcto es subsanar esa irregularidad. Y usted, señora juez, como bien lo indicó en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en la parte final, se señala claramente que el juez de conocimiento está en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y las garantías de los intervinientes. Si esa es la razón de ser para sustentar haber indicado rehacer la audiencia desde la solicitud probatoria, pues el Ministerio Público considera de que no se afectaría ese derecho fundamental a la defensa técnica si se considera de que se le dé la oportunidad de reabrir la presente actuación de la audiencia preparatoria, no de la solicitud, sino desde el descubrimiento de la defensa de sus elementos materiales probatorios, porque bien lo indicó el señor defensor en su pretensión al indicar que si arrancamos desde la solicitud probatoria, esta solicitud probatoria está supeditada a la anunciación de los elementos materiales probatorios y esto a su vez al descubrimiento de los elementos materiales probatorios. Entonces, mal haríamos en rehacer la investigación desde la solicitud cuando ya la misma defensa, el abogado actual ha indicado de que requiere de que el asunto se rehaga desde el momento del descubrimiento probatorio para que la defensa pues pueda organizar su teoría del caso. Y ahí que el Ministerio Público considera de que si bien es cierto no hay suficiencia para plantear una nulidad, sí es posible a raíz, con fundamento en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, pues da la oportunidad de reabrir la investigación desde el descubrimiento probatorio y ahí la defensa pues puede ampliar su criterio y desarrollar su teoría del caso como se plantea y no se afectaría ningún derecho fundamental. ¿Por qué no opera la nulidad, señora juez? Porque realmente, como usted a mí mismo lo indicó, la audiencia preparatoria no ha culminado. La audiencia preparatoria aún está en desarrollo y por tal razón se puede subsanar estas irregularidades donde se pudo descubrir que realmente el abogado anterior pues, no tenía esa habilidad para cumplir esa función de la defensa técnica en la audiencia preparatoria. Por eso el Ministerio Público considera, señora juez, de que en primer lugar no acceda a la petición de nulidad, pero se reconsidere que la actuación procesal se inicie a partir de la audiencia de descubrimiento probatorio y se le da la oportunidad al señor abogado defensor, pues solicitar las pruebas que
requiere, pero obviamente cumpliendo con ese rito procesal de descubrir los elementos materiales probatorios, anunciarlos y después sí darle la posibilidad de hacer la solicitud probatoria de pertinencia. Esa es la posición del Ministerio Público. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, señor procurador. Entonces, a efecto de adoptar la decisión, les pido que permanezcan en plataforma unos 10 minutos. Ya regreso para comunicar la decisión que se adoptará sobre el particular. Se suspende la audiencia siendo las 10:54 de la mañana.